Salud Pública y Epidemiología. Unidad 3. Determinantes e indicadores de salud. Presentación. Bienvenido a la tercera unidad de la asignatura Salud Pública, titulada Determinantes e indicadores de salud. La importancia de esta unidad radica en la identificación de los fundamentos teóricos que la sustentan, partiendo del análisis y reconocimiento de los determinantes e indicadores de salud con el fin de seguir conociendo y analizando los fundamentos teóricos de la salud pública para entender y explicar las acciones e intervenciones de esta en México, y coadyuvar a la mejora de la calidad de vida personal, familiar y de la población en general. Es fundamental entender y atender su contexto para realizar las diferentes actividades que se te solicitarán. Figura 1. Estructura de la Unidad 3. Determinantes de salud. 1 ADM 2018. Competencia específica identifica los determinantes e indicadores de la salud mediante la revisión de su clasificación, para reconocer su aplicación y desarrollo en el ámbito de la salud pública. Logros identifica los factores determinantes e indicadores de salud. Diferencia los determinantes e indicadores de salud. Reconoce el ámbito de aplicación de los determinantes e indicadores de salud. 3.1 Factores determinantes de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS 1998, los factores determinantes de la salud son: los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. Los factores determinantes de la salud son aquellas condiciones que tiene una persona, tanto social como económica, que influyen en su calidad de vida, por ejemplo, ingresos, lugar en donde vive, alimentación y la nutrición, raza, género y el acceso a los servicios de salud. Todos estos factores influyen en la esperanza de vida de las personas o su índice de morbilidad. 3.1.1 Generalidades. Los determinantes de salud comprenden los comportamientos y los estilos de vida saludables, los ingresos y la posición social, la educación, el trabajo y las condiciones laborales, el acceso a servicios sanitarios adecuados y los entornos físicos. Combinados crean distintas condiciones de vida que ejercen un claro impacto sobre la salud. Los cambios en estos estilos y condiciones de vida determinan el estado de salud, y son considerados como resultados intermedios de esta. Los factores determinantes de la salud, de alguna forma, modelan la salud de los individuos y las comunidades, pues son su forma de vida de la que marca el rumbo que han de seguir en un futuro. El informe Lalonde estableció en 1974 un marco conceptual para los factores clave que parecían determinar el estado de salud. Los factores son: estilo de vida, ambiente, biología humana y servicios de salud. Desde entonces, este marco básico se ha reforzado y expandido. Lalonde, 1974. Según la Secretaría de Salud. El informe Lalonde es un informe formalmente titulado Una nueva perspectiva sobre la salud de los canadienses de 1974, que fue anunciado por Mark Lalonde, secretario de Salud y Bienestar de Canadá, y en el cual por primera vez se resalta que si queremos mejorar la salud de la población, tenemos que mirar más allá de la atención de enfermedad. Su reporte destaca 4 grupos de los determinantes de la salud: la biología y genética, el medio ambiente y los entornos, los estilos de vida y el sistema de salud. Cada uno determina la salud en un 27%, 19%, 43% y 11%, respectivamente. A continuación, se muestran los principales factores determinantes de la salud. Medio ambiente, son los factores externos que influyen en la vida de las personas, y estos a su vez se dividen en físicos y sociales. Estilo de vida, se refiere a los comportamientos cotidianos o hábitos de vida de los individuos que tienen incidencia en su salud. Biológicos, son los factores de la biología humana, como los genes que hacen que influyen en la resistencia que tiene una persona contra las enfermedades. Servicios de salud, como su nombre lo dice, son los servicios de salud con los que cuenta un individuo o una población en general, contando la calidad, la accesibilidad, el costo y todas aquellas características que influyen en la salud de un individuo. Figura 2. Principales determinantes de salud, Lalonde 1974.
Fuente, un ADM basado en Lalonde, Canadá, 1974. En la actualidad, la atención de la salud es bastante limitada, requiere de eficiencia, bajar los costos, mejorar la atención y dar acceso a toda persona que lo requiera. Las condiciones del medio ambiente y el estilo de vida de las personas no son el óptimo para ellas, pero están limitados, en gran medida, por la pobreza, la cultura, los ingresos y muchos otros factores. Para ello, el estudio Lalonde contribuyó a tener un panorama estadístico para comprender los determinantes de salud de la población. Para ello puedes observar las siguientes gráficas. Figura 3. Los determinantes de salud y el dinero público invertido. Fuente, hacia una nueva salud pública, determinantes de la salud /Ávila Aguero ML. Las cifras, además de dar una idea de los factores determinan la salud, también muestran los determinantes en los que ha invertido más presupuesto el gobierno de Canadá. En la actualidad, existen muchos factores que influyen en la salud de las personas para su estudio. Se hace un abordaje de salud de la población, que considera el rango completo de factores y condiciones individuales y colectivos que se relacionan con el estado de salud, a los que se les llama determinantes de salud. En la conferencia celebrada del 10 al 12 de mayo de 1999 en Bethesda, Maryland, Tarlov describió un esquema de determinantes de salud, parecido al de Lalonde, que clasificó los determinantes de salud en 5 niveles, desde el individual hasta el general. La atención sanitaria no se contempla como determinante de salud, sino como estrategia reparadora. Figura 4. Determinantes de la salud por Tahar Louis. Fuente, elaboración propia un ADM. Ahora que conoces los determinantes de salud, a continuación, se explican cada uno de ellos desde la división que hace Lalonde. 3.1.2 Determinantes biológicos. De acuerdo a la clasificación de Lalonde y la de Tahar Louis sobre los determinantes de salud se expone lo siguiente. Primeramente se debe entender que existen muchas enfermedades que tienen una carga genética para desarrollarse, es decir que las enfermedades son producidas por multicausalidad, es decir, que existen diversas causas genéticas intrínsecas que contribuyen para que las personas puedan desarrollar alguna enfermedad en particular. Como ejemplo, analicemos el caso de la diabetes mellitus. Se dice que tener un padre con diabetes mellitus aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad. Asimismo, tener una madre con diabetes mellitus genera un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad y de manera aditiva, tener ambos padres con diabetes mellitus incrementa ampliamente el riesgo de desarrollar la enfermedad. Sin embargo, es importante entender que las enfermedades son de origen multicausal y aun cuando exista una carga genética para poder enfermarnos, existen otros factores que contribuyen para desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y un estilo de vida no saludable. De forma tal, que aun teniendo antecedentes heredofamiliares de diabetes mellitus, no es condición total para desarrollar la enfermedad, pero es claro que el riesgo es mayor comparado con el resto de las personas que no cuentan con el factor hereditario. Un número creciente de factores genéticos se ve implicado en la producción de diversos problemas de salud, infecciosos, cardiovasculares, metabólicos, neoplásicos, mentales, cognitivos y conductuales. Las consecuencias médicas, epidemiológicas y sociales derivadas de la caracterización detallada de las instrucciones genéticas completas del ser humano, es decir, el perfil genético específico que predispone o confiere resistencia a la enfermedad, están en función del fenotipo, es decir, la expresión biológica del genotipo como producto de su interacción con múltiples factores extraindividuales, presentes en los demás niveles del modelo de determinantes de la salud. En resumen, los determinantes de salud biológicos en cuanto a lo genético, no aseguran que una persona con predisposición genética a una determinada enfermedad la padezca. Otro aspecto importante de los determinantes biológicos de la salud es que dado que convivimos con otras especies, estas pueden ser del orden microbiológico, donde encontramos bacterias, virus, parásitos, protozoarios y hongos denominados agentes etiológicos en el estudio de la historia natural de la enfermedad. Por lo que recordando la teoría multicausal de la enfermedad se puede explicar que no solo tener contacto con estos agentes es causa suficiente para desarrollar alguna enfermedad transmisible.
En lo que respecta a los determinantes psíquicos o emocionales, diferentes enfermedades se desarrollan a partir de los trastornos a que están sometidas las personas, por ejemplo, el estrés, que inciden de diferentes formas, desequilibrando las funciones de algunos órganos del cuerpo que ayudan a que exista un equilibrio, conocido como homeostasis. Por otra parte, padecimientos como la depresión, la angustia, la ansiedad, pueden contribuir con el desarrollo de otras enfermedades o estados de riesgo como adicciones, violencia, accidentes, etc. Así, podemos afirmar que la genética representa un factor determinante en el estado de salud de una persona. A continuación, se muestra la importancia de la genética en el proceso de salud. Figura 5. Determinantes biológicos. 3.1.3 Determinantes del medio ambiente. Para el estudio de los determinantes ambientales, de acuerdo a la clasificación de Tarlov, podemos subdividirlos en determinantes ambientales comunitarios que incluyen familia, escuela, vecindario, empleo, instituciones locales, etc. Y por otra parte los determinantes del ambiente físico, climático y contaminación ambiental. A partir de estos podemos mencionar los siguientes ejemplos: el ruido, las radiaciones, el polvo, los desechos sólidos o líquidos. Estos son determinantes que pueden estar involucrados en el desarrollo de enfermedades no transmisibles, como sordera, diferentes tipos de cáncer, infecciones inflamatorias y funcionales de vías respiratorias, EPOC, asbestosis, enfermedades gastrointestinales por intoxicación, dermatosis, etc. Figura 6. Determinantes ambientales. Fuente, un ADM. Determinantes ambientales comunitarios de la salud. La familia es el primer grupo social, cuando formamos parte de una familia organizada, con valores y preceptos que coadyuven a formar y establecer una familia basada en valores, que entiende y atienda nuestras responsabilidades como ciudadano en un contexto global, podemos entender que la familia es una esfera importante. La familia significa nuestro ser y hacer. Es decir, la familia tiene una responsabilidad relevante en la formación de los nuevos ciudadanos. La familia es la primera escuela de un sujeto, de forma tal que requerimos tanto de la familia y de la escuela para ser, crecer y creer que vale la pena ser personas formales con valores, empáticos y solidarios con los demás y con las destrezas y habilidades necesarias para convivir y vivir en sociedad. La escuela es la institución y órgano formativo del Estado, tiene como compromiso principal enseñar y generar conocimiento en los estudiantes, a fin de formar y construir nuevos ciudadanos que entiendan que su compromiso y aplicación solo depende de ellos. El estudiante se hace por sí mismo, los maestros o facilitadores tienen la función de orientar al alumno y compartir su experiencia y conocimiento haciendo partícipe al estudiante. Por vecindario entenderemos la colonia, la comunidad donde vivimos y la población con la que convivimos el día a día. En la convivencia diaria podemos identificar lo que se conoce como usos y costumbres, cargados de elementos míticos, religiosos y socioculturales. Así, los usos y costumbres van a diferir dependiendo de la región, los del sureste serán distintos a los del centro y estos, a su vez, a los del norte del país. Es importante conocer, entender y de ser necesario atender esos usos y costumbres que puedan ir cargados con un dejo de riesgo para el desequilibrio de la comunidad y en todo caso el riesgo de desarrollar algunas enfermedades en particular. Es indudable que el empleo es fundamental para el desarrollo y subsistencia de las personas, las familias, las comunidades y los países. El empleo genera producción de recursos y servicios, y se reditúa con un salario que va a diferir de acuerdo al tipo de empleo. Las sociedades con altas tasas de desempleo van a presentar un menor desarrollo socioeconómico que impactará en la falta de servicios sociales, de infraestructura y, en general, un rezago importante. Las comunidades con menores tasas de desempleo evidenciarán mejores condiciones de desarrollo, más instalaciones y personal que oferte servicios educativos, sociales, de salud, seguridad e higiene. Esa comunidad tendrá un índice de desarrollo humano, apropiado para bien vivir, crecer, el desarrollarse, integrar nuevas familias y vivir en armonía, reduciendo riesgos y daños a la salud. Sin embargo, identificar como determinante de salud al trabajo, también tiene otro tipo de lecturas o perspectivas. Los obreros presentan mayor riesgo de desgaste físico, de accidentes, de problemas de columna vertebral, de daño al sentido de la vista y la audición, etc.
Existen profesiones con una exposición elevada a tensiones emocionales, estrés y, en consecuencia, el riesgo aumentado de desarrollar hipertensión arterial sistémica AS, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, infartos, etc. Así pues, el trabajado, si bien tiene un lado favorable para subsistir, también puede ser un detonante para el desarrollo de ciertas enfermedades. Las instituciones locales, en cierta medida, será el reflejo del desarrollo socioeconómico y cultural de una población. Considerando con frecuencia que en muchos lugares se centralizan las instituciones de todo tipo y de acuerdo a la latitud y el nivel de desarrollo de una comunidad, un municipio, un estado o provincia, podremos encontrar diferentes instituciones educativas, de salud, de seguridad, sociales, etc. Asimismo, se puede observar que a mayor desarrollo socioeconómico, mayor número y tipo de instituciones públicas y privadas. Figura 7. Determinantes ambientales comunitarios. Determinantes del ambiente físico se refiere al aspecto climático y la contaminación ambiental como determinantes de salud. Se ha identificado que las condiciones físicas, latitud, altitud, hidrografía, fauna, flora, entre otros, de una región geográfica específica, pueden incidir en el desarrollo de diferentes enfermedades a las que se presentan en otras regiones con características físicas distintas. De igual forma, el clima impacta en el desarrollo de ciertas enfermedades, en particular los climas extremos, ya sea por altas o bajas temperaturas, las personas presentan riesgos a diferentes enfermedades. Por ello, es de suma importancia recordar que convivimos con otras especies animales, mismas que pueden transformarse en vectores y transmisores de patógenos. De enfermedades, por ejemplo, están las altas tasas de morbilidad por dengue, la fiebre y por el virus de chikungunya. En tanto que las enfermedades crónicas no transmisibles son más frecuentes en la zona central del país, tal es el caso del sobrepeso, la obesidad, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial sistémica, entre otras. Figura 8. El clima como determinante físico. UNAM, 2018. Finalmente, respecto a la contaminación ambiental, no solo debe entenderse la del aire, pues podemos encontrar contaminación del agua, del suelo, e incluso de superficies inertes con las que podemos tener contacto. La evidencia de un ambiente contaminado refleja las deficiencias sanitarias y de conducta de vida saludable de la población, mismas que se confirman en comunidades contaminadas con basura y desechos humanos inapropiadamente eliminados, la falta de un control de eliminación de sustancias contaminantes por los autos y las fábricas. De tal forma que la carencia de un ambiente saludable libre de contaminantes se refleja en una población enferma, poco productiva y con mayor riesgo de enfermar por múltiples causas, donde sumando o mezclando los diferentes determinantes descritos anteriormente, el escenario es ampliamente propicio para desarrollar enfermedades transmisibles y no transmisibles. En la siguiente imagen se muestran los determinantes del ambiente físico que influyen en la salud. Figura 9. El ambiente como determinante de la salud, contaminación. A continuación, se presenta otro modelo de organización de los determinantes del medio ambiente. Figura 10. Determinantes del medio ambiente. Punto 1.4 Estilo de vida. El estilo de vida es la forma, la conducta y respuesta individual y colectiva de convivencia. Encontramos estilos de vida saludables como hacer ejercicio, comer sano, no fumar, acudir al dentista, realizarse detecciones oportunas de diferentes enfermedades de acuerdo a la edad y sexo de las personas, mujeres embarazadas que cumplen con su control prenatal y evitan factores de riesgo como fumar o tomar bebidas alcohólicas, etc. Asimismo, los estilos de vida poco o nada saludables como el sedentarismo, que puede conducir al sobrepeso u obesidad, y contribuir al desarrollo de hipertensión arterial y diabetes mellitus y a su vez, estas enfermedades pueden desarrollar neuropatías, retinopatías, insuficiencia renal, enfermedades isquémicas del corazón, y accidentes cerebrovasculares. Fumar y consumir bebidas alcohólicas u otro tipo de drogas durante el embarazo tiene efectos graves en el desarrollo y formación del neonato. Otro factor que influye en los estilos de vida es el desempleo. El desempleo puede favorecer el desarrollo de malos hábitos alimenticios e higiénicos, y estilos de vida riesgosos para la salud de las personas, generando un círculo vicioso que los mantiene en un riesgo permanente para desarrollar diferentes enfermedades. A continuación, se muestran algunos ejemplos de estilos de vida no saludables que repercuten o son determinantes en la salud. Figura 11. Estilos de vida no saludables. De la Cruz, A2015. Los estilos de vida de las personas están determinados por el contexto social, cultural,
el nivel económico y otros aspectos que tienen que ver con el entorno en el que viven. 3.1.5 Acceso a los servicios públicos. Es de suma importancia analizar el acceso a los servicios de salud. Diferentes estudios de campo han permitido entender el fenómeno con el fin de mejorar el acceso a los servicios públicos. Para entender este tema, analicemos el acceso a los servicios de salud, que se refiere a la facilidad, oportunidad y pertinencia para recibir atención médica. Existen diferentes variables que se deben considerar para ponderar la accesibilidad, algunas de ellas son: la distancia entre el domicilio y la unidad de salud. Las condiciones geográficas para llegar a la unidad médica, pues podemos encontrar diversas vías de acceso en las ciudades, pero escasas vías en las zonas rurales y marginales. Medios de transporte en la región. Es claro que en las zonas urbanas habrá mayor número y diversidad de medios de transporte para llegar a una unidad de salud lo más pronto posible, como los taxis, transporte público, metro, etc. Por el contrario, en algunas regiones, sobre todo en zonas rurales, son escasos los medios de transporte y ello reduce la accesibilidad a los servicios de salud. Por otra parte están las condiciones socioeconómicas y culturales de la persona, su familia y comunidad. Como se anotó antes, si el padre de familia no tiene trabajo, es probable que no tenga dinero para pagar el servicio de transporte para llegar a una unidad de salud, ni para pagar el servicio de salud. Aunado a ello, en algunas regiones rurales y de alta marginalidad, se hablan dialectos autóctonos, lo que podría incidir al recibir los servicios de salud, pues es necesario establecer una comunicación adecuada y de entendimiento con el paciente. Asimismo, es común en ciertos lugares, sobre todo en las poblaciones de menor índice de desarrollo humano, que recurran a la medicina tradicional o reciban la atención con el brujo o curandero del pueblo, y en el contrasentido, es muy frecuente que en las zonas urbanas practiquen la automedicación, realizando tratamientos incompletos, inadecuados y muchas veces peligrosos, pero que al percibir cierta mejoría, suspenden su automedicación y esto se repite tantas veces les sea posible y ante eventos de diferente índole. A continuación, puedes observar un ejemplo de los problemas que enfrentan las instituciones que prestan servicios públicos de salud. Figura 12. Problemas de las instituciones que prestan servicios de salud. Por último, analicemos la calidad de la atención, que puede mejorar o afectar el acceso a los servicios de salud. Para ello debemos identificar todos los actores que participan directa o indirectamente en la atención médica. De inicio creemos que intervienen solo el enfermo y el médico, y esto puede suceder en un consultorio privado. Sin embargo, en virtud de analizar el acceso a los servicios, tenemos que replantear el escenario. Refirámonos a la atención en instituciones públicas de nuestro país. Puede ser en unidades de primer nivel, en las que se incluyen los centros de salud, las unidades de medicina familiar y las clínicas de medicina familiar, o unidades de segundo nivel de atención, que se refiere a los hospitales generales que cuentan con 5 especialidades básicas, o tratarse de unidades de tercer nivel de atención que se refiere a institutos de especialidad o centros médicos u hospitales de alta especialidad. Los 3 niveles de atención cuentan con diferente infraestructura y capacidad instalada, lo que explica su clasificación. Figura 13. Instituciones públicas en México. Fuente, 1 Las unidades de primer contacto son las de primer nivel de atención médica. En ellas se reconoce el acceso a los servicios de salud, por ejemplo, un centro de salud. Es frecuente en muchos lugares del país, en particular en las zonas urbanas, que para recibir atención médica se necesite pasar por varios filtros o áreas de riesgo para reducir o anular el acceso a los servicios. En la mayoría de las ocasiones, cuando se solicitan los servicios de salud, tanto los actores como los filtros intervienen en contra de la accesibilidad a los servicios. El policía de la entrada, el personal de archivo clínico, la enfermera y el propio médico, si bien no son los personajes responsables estrictos del problema, sí lo son sus actos como la falta de empatía, cordialidad y respeto que provocan un servicio menos eficiente. De forma tal que haber tenido amargas experiencias con alguno de estos actores puede afectar o limitar el proceso médico-paciente, lo que habremos de traducir como limitación del acceso. Donde una relación médico-paciente indiferente, sin empatía y ejercida como un mero proceso administrativo, limita la satisfacción del usuario frente al inapropiado proceder del trabajador para la salud. Cada persona, a partir de la experiencia vivida,
decide acudir al servicio de salud en instituciones públicas o privadas. Su decisión depende de la atención recibida, el trato, el costo y demás elementos que influyen en una toma de decisión de este tipo. En apoyo a esto, se han establecido estrategias y programas especiales que monitorean la calidad de los servicios de salud. 3.2 Indicadores de salud. Los indicadores de salud se refieren a las características de salud de una población relacionadas con la salud de un individuo o de una población, contribuyen a proporcionar la información que permita evaluar la tendencia de los diversos fenómenos de salud, y así para identificar los problemas en materia de salud. La OMS y la OPS, Organización Panamericana de la Salud, sobre los determinantes de salud dicen: en términos generales, los indicadores de salud representan medidas resumen que capturan información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño del sistema de salud, y que, vistos en conjunto, intentan reflejar la situación sanitaria de una población y sirven para vigilarla. Es necesario destacar que para que un indicador de salud sea confiable debe contar con fuentes de consulta fiables y libres de subjetividades. En el Manual de Indicadores de Servicios de Salud de la Dirección de Evaluación de los Servicios de Salud, se define los determinantes de salud como: los indicadores de salud representan medidas resumen que capturan información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño del sistema de salud, vistos en conjunto intentan reflejar la situación sanitaria de una población, permitiendo vigilarla. Son instrumentos de evaluación que pueden determinar, directa o indirectamente, modificaciones. Así brindan una idea del estado que guarda una condición de salud, por ejemplo, la ocurrencia de una enfermedad u otro evento relacionado con la salud o de un factor asociado con la misma. 3.2.1 Generalidades. Son instrumentos de evaluación sobre el estado de salud de la población que pueden brindar una idea del estado que guarda una condición de salud, por ejemplo, la ocurrencia de una enfermedad u otro evento relacionado con la salud o de un factor asociado con la misma. La complejidad de la construcción de un indicador de salud depende de lo que se quiera medir, por ejemplo, si se quiere medir los casos de una enfermedad en un determinado tiempo o la tasa de mortalidad en el mundo. Asimismo, la calidad de un indicador de salud depende de la calidad de sus componentes como las fuentes de consulta, la frecuencia de los casos, el tamaño de población analizada y los datos recolectados. 3.2.2 Tipos de indicadores en salud. Para su estudio, los indicadores de salud se clasifican en indicadores básicos, que incluyen entre otros fenómenos la natalidad, la morbilidad, la mortalidad, etc. Además están los indicadores conjugados que incluyen entre otros la esperanza de vida, el índice de desarrollo humano, el índice de años de vida potencial perdidos, etc. Otra división de los sistemas de salud los podemos ver en el Manual de Indicadores de Servicios de Salud, que los clasifica de la siguiente manera. Los indicadores de calidad de la estructura o indicadores de estructura miden la calidad de las características de los servicios de salud a nivel marco, por ejemplo, los recursos que destina el Estado para prestar los servicios de salud. Los indicadores de la calidad del proceso o indicadores de proceso miden la calidad del servicio en cuanto a las actividades que se realizan mientras se brinda la atención al paciente, que incluye la atención desde que se ingresa, el tiempo de respuesta o de espera, entre otras características. Finalmente, los indicadores basados en resultados o indicadores de resultados miden el nivel de éxito alcanzado en el paciente, es decir, si se ha conseguido lo que se pretendía con las actividades realizadas durante el proceso de atención. Para este caso utilizaremos la primera clasificación, indicadores básicos e indicadores conjugados, los cuales se explican enseguida. 3.2.2.1 Indicadores básicos: natalidad, mortalidad infantil, mortalidad materna, morbilidad, mortalidad general. Se denominan indicadores básicos a las cifras con relación a temas de salud poblacional en la que se estudia los nacimientos, la mortalidad y morbilidad, causas, edad y sexo en un contexto determinado, utilizando como denominador la población o un subgrupo de esta. Por ejemplo, se hacen estadísticas sobre nacidos vivos registrados, población infantil, preescolar, escolar, adolescente, materna y finalmente se utiliza una constante, usualmente utilizando múltiplos de 100, que sea congruente con el tamaño de la población para utilizarla como denominador en la construcción de cada indicador. Entonces, solo como ejemplo, estos serían algunos de los indicadores básicos que pueden consultarse en las fuentes especializadas. Natalidad:
se refiere al número de nacimientos vivos en función del número de mujeres embarazadas en un tiempo y lugar determinado. Figura 14. Recién nacidos. A continuación, puedes observar una estadística de los nacimientos en México por entidad federativa. Figura 15. Nacimientos por ámbito geográficos en México 200, 2010 y 2011. PDF morbilidad. Se refiere al número de casos de una enfermedad en particular que se presenta en un lugar y población determinada, misma que puede ser analizada desde su causa específica, la edad en la que presenta y el sexo de las personas que la padecen, en un tiempo y lugar determinados en los que se presenta. De esta forma, puede decirse que cualquier cambio en el estado de bienestar físico o mental, se expresa en términos de personas enfermas. A continuación, se muestran algunas de las principales causas de morbilidad que se proyecta afecten a la población del mundo de 2004 a 2030. Figura 16. Principales causas de morbilidad 2004-2030. Mortalidad infantil. Se refiere al número de defunciones en menores de un año de edad en relación al total de menores de un año de edad, en un tiempo y lugar determinados. En la siguiente gráfica, se puede observar la tasa de mortalidad infantil, TMI, en México por entidad federativa. Figura 17. Tasa de mortalidad infantil, TMI, por entidad federativa de 2005 a 2009. Este es solo un ejemplo de estadística de la TMI que puedes consultar en el Instituto Nacional de Estadística Geográfica INEGI. Si quieres profundizar en el tema te invito a visitar su página. Mortalidad materna. Se refiere al número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, en relación al total de mujeres embarazadas en un tiempo y lugar determinado. A continuación, puedes observar un ejemplo de estadística de mortalidad materna en México. Figura 18. Tasa de mortalidad materna en mujeres de 15 a 49 años de edad 2010 a 2013. Existe una organización especializada en México encargada del estudio sobre este tema llamado Observatorio de Mortalidad Materna en México. Para profundizar puedes visitar la página recomendada al final del documento. Mortalidad, defunciones ocurridas en la población, sana o enferma, en un periodo y lugar determinados. Mortalidad general, se refiere al total de defunciones por todas las causas, incluyendo ambos sexos, en relación a la población total, en un tiempo y lugar determinados. Figura 19. Defunciones por ámbito geográfico de ocurrencia y residencia del fallecido 2010. Si quieres profundizar en este tema te invito a visitar la página recomendada al final del documento. 3.2.2.2 Indicadores conjugados, esperanza de vida, índice de desarrollo humano, índice de años perdidos por causas prevenibles. Por su parte, los indicadores conjugados de salud incluyen los factores inherentes a las personas, y factores construidos por el contexto social que influyen en ellas. Se describen algunos ejemplos. La esperanza de vida, se refiere al número de años que puede llegar a vivir una persona después de su nacimiento, siempre y cuando se conserven en las mejores condiciones socioeconómicas. La esperanza de vida al nacer indica la cantidad de años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de su vida. En México, la esperanza de vida ha aumentado al transcurso del tiempo. Hace algunos años, por ejemplo, en 1990, la esperanza de vida era de 68 años para los hombres y 75 años para las mujeres. En la figura 20 se muestra una estadística de la esperanza de vida en México hasta 2014. Figura 20. Esperanza de vida por sexo 1930 a 2014. Cabe destacar que la esperanza de vida cambia de acuerdo al desarrollo económico y por tanto, también varía de una entidad federativa a otra como se muestra en la gráfica. Figura 21. Esperanza de vida por entidad federativa 2014. Los resultados muestran que la esperanza de vida de México es más alta. Imagina que vivieras en el año de 1930 o en otra entidad federativa diferente a la tuya, ¿cuál sería tu esperanza de vida? ¿Qué factores consideras que influyen en ello? Te invito a hacer esta reflexión.
Ahora revisarás otro indicador conjugado, el Índice de Desarrollo Humano. El Índice de Desarrollo Humano, IDH, se concentra en la evaluación de los máximos logros de un país de acuerdo al bienestar de la población en el mundo, considerando sus avances en salud, educación e ingresos. Con base en los datos del Banco Mundial, el IDH busca reducir las vulnerabilidades de una población e incrementar su capacidad de hacer frente a las adversidades. El IDH en México se actualiza cada 5 años debido a la periodicidad de los censos o conteos de población y vivienda usados para su estimación. Así pues, con el objeto de reflejar las condiciones de bienestar en los diferentes niveles poblacionales, municipios, estados y nacional, proporcionan los datos sobre el IDH para la toma de decisiones para la implementación de programas, estrategias y acciones para la mejora. De acuerdo con la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, se han dirigido esfuerzos para implementar estrategias que contribuyan a erradicar la pobreza, educación, fomentar la igualdad de género, el respeto a la participación social, los derechos humanos y la mejora en las políticas públicas para mejorar la calidad de vida y disminuir las desigualdades entre las personas que viven en una misma zona geográfica sin distinción por su género, raza, etnia o condición económica. Este índice se expresa en valores entre 0 y 1, donde 1 corresponde al máximo logro posible y 0 establece que no existe avance alguno. A continuación, se muestra las estadísticas arrojadas por el último estudio del Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas en México. Figura 22. Índice de Desarrollo Humano en México. Los años de vida saludable perdidos, la VISA, se refieren al número de años que se pierden ante las muertes prematuras, se toma como referente la esperanza de vida y la edad al momento de la muerte. Los AVISA se refieren a indicadores que permiten evaluar los años reducidos de una persona provocado por las distintas enfermedades que padece una sociedad determinada y esto ofrece una métrica común para identificar las pérdidas de salud por todas las causas por las que se adquiere dicha enfermedad y a todas las edades a las que se contrae. Figura 23. Índice de Desarrollo Humano en México 2012. Cierre de la unidad. De esta forma hemos concluido la unidad 3. En ella identificamos los fundamentos teóricos que explican los determinantes de salud y su importancia para entender los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de enfermedades y aquellos factores que reducen el riesgo. Asimismo, identificaste los indicadores de salud que son el reflejo de las condiciones de desarrollo socioeconómico, traducido en el espectro epidemiológico de la morbilidad y mortalidad, así como las condiciones y la infraestructura social y sanitaria, y su capacidad instalada, a fin de entender y atender de forma eficaz y eficiente las necesidades primarias de la población para conducirla a una mejor condición de vida y desarrollo humano. Ahora que conoces los indicadores y determinantes de la salud, tienes los conocimientos básicos teóricos para la asignatura de epidemiología y para entender de alguna forma la situación de México en cuanto a salud pública se refiere considerando la esperanza de vida, la mortalidad en sus diferentes ámbitos y los demás indicadores y factores determinantes de salud.